Fernanda Chamorro, también en vivo y en directo, una jornada con muchos móviles, muchas informaciones que se están generando en esta mañana. Está ella en el parque sanitario del Ministerio de Salud Pública, ahí en la zona de Mariano Roca Alonso. Es que el gobierno norteamericano hizo una importante donación de atracurio y de otros productos más. Y vimos, Alejandra, que estuvieron hablando con el director Derlis León. ¿Qué de relevante, que algo nuevo comentó el doctor Derlis León, Fernanda, que sea de interés para toda esa gente que está internada hoy en día en los distintos hospitales? Bueno, y muchas críticas recordarán ustedes, compañeros, que se daban en torno al Putibón Medicamentos. Ya desde ayer venimos colectando con respecto a los familiares de pacientes que tienen que hacer todo el trámite y que encima tarda bastante. Información, y esto entre paréntesis antes de empezar a hablar de Derlis León, información extraoficial que habría que ver con Carmen Marín. Dicen que ya empezaron a realizar desembolsos, diciendo que Putibón Medicamentos funciona. Que hicieron desembolsos por grandes cantidades de dinero. Eso es una información extraoficial, pero que habría que ver qué es lo que dice Carmen Marín, que es la que está encabezando todo esto. Eso por un lado. Por otro lado, ayer teníamos, Aníbal, el problema de las farmacias, las cámaras de farmacias que salieron a decir, a nosotros nadie nos avisó, nadie se reunió con nosotros. Hoy Derlis León dice completamente lo contrario, que sí él participó de reuniones, principalmente mencionaba entre Cifarma y cadenas de farmacias que no quiso especificar si eran aglutinadas en alguna organización o no. Pero él dice que sí hubo reuniones previas a lo que era ya la incursión en Putibón Medicamentos y que Fernanda, sí se coordinó con las farmacias. Sobre ese punto, Fernanda, ayer conversaba con la presidenta de la Cámara de Farmacias del Paraguay, Cafapar, y me decía que recién ayer a la mañana desde Dinavisa les contactaron para preguntarles si estaban interesados en, digamos, trabajar con el Putibón Medicamentos. Pero, ¿por qué con algunas cadenas de farmacias nomás? Tiene que ser con todas las farmacias, porque nadie asegura que solamente en las grandes cadenas de farmacias vas a encontrar los medicamentos que hagan falta. Y ese era el problema, porque muchos familiares de pacientes estuvieron diciendo, yo me voy a tal farmacia que está cerca del hospital que me queda ahí porque tengo que conseguir urgente, y me dicen, no, nosotros no estamos teniendo nada relacionado con medicamentos, no estamos trabajando con ese sistema, y tienen que ir buscando farmacia por farmacia cuando que están contrarreloj. Pero vamos a escuchar este argumento, pinta completamente otro panorama lo que decía el doctor Derlis León. Del Putibón Medicamentos y trabajar en la construcción de medicamentos, se tuvieron reuniones previas inicialmente con la gente de la Cámara de Farmacias, de las cadenas de farmacias. Y creo que en esa reunión estuvo el señor Víctor Muñoz, de hecho que sí se coordinó ese trabajo con la Cámara de Cadenas de Farmacia. Y como es un plan que está iniciando, eso va a seguir fortaleciéndose con los días, seguramente va a adquirir la agilidad que se requiere. Pero con los gremios de farmacia específicamente, porque son ellos los que están diciendo ahora de que con ellos no se coordinó, incluso muchos no sabían incluso cómo aplicar este nuevo sistema. Puntualmente con las cadenas de farmacia, es lo que yo le puedo referir de las reuniones en las que estuvimos participando. Pero la Cafapar participó. Las cadenas de farmacia. Esa es la información que nosotros tenemos en la construcción. De hecho, que en la construcción de Putibón Medicamentos, DIGIES forma parte del stock y de la provisión de stock y de lo que se va a necesitar. Los otros detalles se pueden dilucidar en otros ámbitos también. ¿Cuántas farmacias adhirieron? No puedo darle ese dato porque no es mi ámbito de competencia. Lo que decía el director de insumos estratégicos, según él ya participó, ya habían reuniones con estas cadenas de farmacias, pero no se especifica. El problema que mencionabas, Aníbal y compañeros también, el tema de la provisión. Uno tiene que finalmente acudir a cierto tipo de farmacia o a ciertas empresas nada más buscando medicamentos que se le den en este Putibón. Es la pregunta que nos hacemos. Por otro lado,
Hoy nuevamente estaban mencionando, se recibió esta cooperación por $1.300.000. Es el costo de esta cooperación de principalmente Atracurio y otros elementos más también que ya partieron. De hecho, por eso estamos viendo los portones aquí cerrados, porque parte creo que se fue al Hospital de Luque, a Barrio Obrero y principalmente la mayor carga al INERAM. Una vez más, donaciones. Fernanda, 100.000 ampollas de Atracurio y 3.000 dosis de bicarbonato de sodio. ¿Está bien eso? Sí, exactamente. También otros medicamentos más, otros fármacos más que se suelen utilizar para la lucha contra COVID-19. Ahora, ¿qué pasa? La gente va a decir, está bien, tenemos estos medicamentos, pero ¿qué pasa con medicamentos como Remdesivir, Baricitinib y otro más también que se está utilizando bastante? Porque todos estos cuestan entre 1.300.000 para arriba, cada ampolla a veces, y dependiendo de cada presentación. Lo que constantemente vienen diciéndonos del Ministerio de Salud es que en el protocolo que se tiene actualmente sobre medicamentos a utilizar para el tratamiento contra el coronavirus no se incluyen todavía estos. Y eso, según Derlis León, esto representa también una imposibilidad para la Dirección de Insumos Estratégicos. Al no estar en el documento de protocolo contra COVID del Ministerio de Salud, ellos no pueden hacer ningún tipo de compra relacionada a estos costosos medicamentos. Vamos a escuchar lo que he explicado. Gente dice, no está comprobado científicamente la efectividad de Remdesivir, de otros más. En los hospitales se sigue pidiendo y hasta el momento incluso en el PTU medicamentos, por ejemplo, la gente no lo encuentra. Totalmente, porque no está dentro del protocolo del Ministerio. Eso se sigue estudiando. Nosotros, para hacer compras públicas, debemos tener niveles de evidencia suficientes y también estamos consultando con expertos en ese aspecto. Se tuvieron reuniones con la Sociedad Paraguaya de Infectología y bueno, eso se tiene que consolidar, y en el momento que se considere que se han cerrado los requisitos, probablemente ingrese dentro de lo que significa una compra por salud pública. Está en el ámbito de vigilancia de la salud bajar los protocolos de tratamiento en estos casos. Pero sin embargo los médicos siguen recetando eso. Exactamente, esa es la situación. El acto médico es un acto evidentemente que compete a ese ámbito, y si consideran una herramienta necesaria lo van a seguir haciendo. Además también, para aclarar, hay otros medicamentos como el Baricitinib o el Tolicizumab, que son medicamentos que están en fase experimental, y bueno, esa es la situación, ¿verdad? Tolicizumab, el último medicamento que mencionaba Derlis León, ayer me comentaban en clínicas. 18 millones. 12 millones, Aníbal. Sí, 12. Bárbaro. Lo más barato que encontraron. Dios mío. 12 millones en clínicas para una sola persona, esas una sola dosis que se utiliza cuando el paciente está en terapia intensiva. Ahora no hay supuestamente suficiente historial o antecedentes de investigaciones científicas en grandes cantidades, es decir, tomados en una población importante, que demuestre la efectividad. Hasta ahora los estudios que se tienen un universo muy reducido, por eso supuestamente no se incluye todavía, pero esto está en cancha ahora mismo de vigilancia de la salud. Si vigilancia dice, está ok, estos medicamentos se pueden utilizar y vamos a incluir en nuestro protocolo, ahí Derlis León y la Dirección de Insumos va a poder empezar a hacer las compras. Ahora, Fernanda, la Sociedad Paraguaya de Infectología y el Círculo Paraguayo de Médicos ya sugirieron al Ministerio de Salud que en el caso del Remdesivir, que se utilice en pacientes graves y no graves. Pero bueno, Derlis León te dice, no hay todavía una comprobación científica de la efectividad del Remdesivir en contra del coronavirus. Bueno, entonces si no se tiene esa prueba científica, ¿por qué no le dicen a sus médicos que dejen de recetar en los hospitales públicos el Remdesivir y volver locos a los familiares de los pacientes? Yo le consultaba, doctor, ¿hay algún tipo de muestra o qué le dicen los médicos? ¿Le funciona según lo que ellos ven ahí en los hospitales? Y me dijo, sí, en su universo reducido, o sea, en su ámbito de estudio reducido de unos cuantos pacientes en un hospital, dicen que sirve. Decía él en otra parte de la entrevista, esta semana puede llegar a haber novedades con respecto a si se incluyen o no estos medicamentos, pero es total decisión y estudio de Dirección de Vigilancia de la Salud, el doctor Guillermo Sequera y todos los que están trabajando con él
para que se amplíe este protocolo y las familias dejen de estar suplicando e implorando por estos medicamentos. Es lo mismo que pasa con la ivermectina, no te sirve para nada, dicen, pero se sigue recetando. Ah, full. Full. Eso es lo que más... Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sirve o no sirve? ¿Se autoriza o no se autoriza? Así nomás. Y la gente desesperada... Y ellos no pueden bajar línea, dicen. O sea, no le pueden decir a un doctor, no recetes más. O sea, esa es decisión personal de cada uno de los médicos. O sea, la respuesta que nos daba porque le preguntaba. O sea, el médico puede recetar lo que se le antoja nomás. Claro que Salud Pública tiene que bajar línea. Esto sirve, esto no sirve, esto está prohibido, esto está autorizado. Vos le depositas tu confianza a tu médico. Claro. Y perenina y excusa, Exactamente. Bueno, Fer. Excelente. Justo estaba viéndola ayer a Fernanda cuando mencionaba el caso de los familiares que salen a buscar remedio. Sí. Y con lo del putihuevo me quedé sorprendida de lo que estábamos hablando hoy, ¿verdad? De la falta de coordinación y de desarrollo de este sistema donde vos... Está bien, perfecto, me voy a la farmacia, pido todo lo que me dio el médico. Ah, sí, pero si yo no tengo en esta farmacia, sonaste. Porque todo tiene que ser de la misma farmacia. Así te escuchaba decir ayer, Fernanda, en el informativo y compartiendo todos los detalles, ¿verdad? Y digo, qué bárbaro, no se pensó en nada en el desarrollo, se pensó en la parte teórica. Y si efectivamente, como dice Fernanda, porque es una cuestión extraoficial, si efectivamente el Putihuevo Medicamentos ya desembolsó dinero, no sé a cuántas familias, que salgan entonces a decir, ya desembolsamos tanto, tantas familias ya se beneficiaron, porque así como están las cosas y como se presenta el Putihuevo es un desastre, no sirve para nadie, para nada ni para nadie. A mí me da a pensar que de repente, si se creó y no se sabe dónde están esas familias que recibieron el beneficio, la plata dónde está entonces, ¿verdad? Me suena a desconfianza. Sí, totalmente. Y todo va a ser así. Bueno, Fernanda, agradecerte por este enlace y por esta información, por sobre todo que nos diste de estos medicamentos, ¿verdad? Que esperemos que tengan una pronta distribución para que puedan acceder las familias. Exactamente, ahora está el problema también, y esto para cerrar nada más. Atracurio, Midazolam, de repente con convenio el Ministerio de Salud está proveyendo también al IPS, pero IPS Central el fin de semana nos decían los familiares de pacientes, seguimos comprando Atracurio, seguimos comprando Midazolam también. O sea, hay incluso faltantes de esos medicamentos que ahora ya nos parecen muy básicos y que deberían de proveer desde el Ministerio. Sí, tal cual. Hace falta una conferencia de prensa y aclarar punto por punto todo, porque hay una falta de comunicación tremenda. Gracias, Fernanda. Te deseamos un muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, señores y